Los tanques, en los juegos de estrategia este término se usa para referirse a personajes o unidades, con mucha vida y, o defensa, lo que les permite absorber cantidades inmensas de daño, siendo características pensadas para ser acompañadas por otras unidades con mucho daño, con el fin de obtener la mayor cantidad de DPS posible. Después de todo, ¿qué sería un ataque si este termina muy rápido? Buenas gente, ¿cómo están? Yo espero que bien, y en el día de hoy, por petición de ustedes mismos, analizaremos a detalle las múltiples tropas tanque de SD War 3, asegurándome de hablar de cada detalle de estas tropas, y también analizaremos la teoría en papel como en la práctica en partidas, pero antes de comenzar, he de decir que estoy impactado por el apoyo que están teniendo estos vídeos, siendo que para el momento en el que estoy grabando este locuendo, ya 3 youtubers grandes de la comunidad me han comentado, e incluso 2 de ellos me han recomendado el canal a sus suscriptores y me tienen listado para una tier list de youtuber. Nunca pensé que llegaría así de lejos, de verdad les agradezco este apoyo, me estoy esforzando mucho e intentaré que cada video sea mejor. Muchas gracias a todos y sin más dilación comencemos. Primero, definamos qué hace que una tropa entre en la categoría de tanque. Las características principales que definen a un tanque son: 1. Son tropas con cantidades de vida que superan el estándar de las tropas ligeras, e incluso llegan a superar o igualar la vida de algunos, digamos, prodigios entre comillas de las tropas ligeras, como bien pueden ser algunos generales, por lo que su vida debe de ser como mínimo de 400. 2. Son tropas las cuales tienen, aunque sea una habilidad sea pasiva o activa, que le permita recibir daño de forma consistente, o en su defecto que le permita enfrentarse a tropas ligeras con mayor facilidad. Y 3. Son tropas las cuales deben tener su peso en pesado, valga la redundancia. Esto no parecería ser tan importante, pero créeme, es muy importante, y en lo que transcurre el video explicaré el porqué. Siendo así, llegamos a las siguientes tropas para analizar: el Spearton, Lanzatonio o Espartano, el Jaggernaut, el Riprider, Spearos y Atreios, el Gigante esclavizado y por último el Gigante. Bien, ya que hemos definido las tropas a analizar, empecemos por el Spearton. Es una de las tropas más conocidas de la saga SD War, siendo una de las caras más icónicas, y la cual tiene la mayor cantidad de animaciones, lore, y también es el tanque más usado de SD War 3. He de decir que es una de mis tropas favoritas, pero aún así voy a ser lo más objetivo posible. Veamos, el Espartano tiene un costo de 450 de oro y 50 de cristal y un tiempo de creación de 17 segundos, siendo que junto al Jaggernaut son los 2 tanques más ligeros entre comillas, en el sentido de que son los que más fácil y rápido se pueden acumular, eso junto a su cantidad de vida bastante elevada para el inicio de la partida, y que cuando avanza sigue siendo aceptable, hace ver por qué el Lanzatonio es de los tanques más utilizados, eso junto a su habilidad de cubrirse, la cual le permite reducir un poco el daño, y tiene una bonificación de +5 a tropas ligeras, hace que encontrarle un punto negativo a esta tropa sea muy difícil, y es cierto, por sí sola es muy buena tropa, pero cuando observamos su funcionamiento en grupo, su inteligencia artificial, y la comparamos con el Jaggernaut, ahí empiezan los problemas. Ahora bien, yo sé que me van a fusilar por lo que voy a decir, pero tengo que ser objetivo, y en mi más humilde opinión, el Lanzatonio es un tanque que roza lo mediocre. No, otra vez, esperen por favor, dejen que me explique, tengo razones. Calma, no estoy diciendo que sea una mala tropa o mal tanque, solo que se ve opacada por el Jaggernaut. Dejen que me explique. Empecemos por lo obvio: el Jaggernaut tiene más vida, más daño a todas las tropas sin excepción, y su habilidad es objetivamente mejor, algo que puede sonar ridículo al principio, pues pensarías que la habilidad del Lanzatonio sirve más para defender y la del Jaggernaut para atacar, y que esto los hace opuestos perfectos, pero no es así. Primero, su habilidad, la cual la estuve probando, y si reduce su velocidad de ataque, pero la reducción es mínima, por lo que es muy parecido a su ataque sin cubrirse, pero el problema es que su reducción de daño no es porcentaje como había visto en otro video, sino que es un número fijo que es 3, o sea lo justo para que el crawler le haga 1 de daño, y esto lo estuve probando un buen rato para hacer esta afirmación. Y claro, esta reducción, aunque es poca, no es tan mala, al menos al inicio de la partida, aunque depende de la tropa a la que te enfrentes. Por ejemplo, un arquero hace 10 de daño, por lo que cuando
un Spearton se cubre le hará 7 de daño, y haciendo matemáticas simples, nos daremos cuenta que si un Spearton no se cubre, este moriría a los 45 disparos, mientras que si se cubre este moriría a los 65, siendo una diferencia de 20 disparos, y teniendo en cuenta que el Juggernaut terminaría muriendo a los 50 disparos, hace que pienses que diciéndolo así suena muy bien, hasta que te das cuenta que la mayoría lleva arqueros con mejoras o Eclipsor con mejoras, lo que hace que en el peor de los casos, si te enfrentas a un Eclipsor que haga 20 de daño, este mate al espartano de 23 tiros, si es que no se cubre, y si se cubre este morirá a los 26 tiros, siendo que el Juggernaut moriría a los 25, siendo prácticamente la misma cantidad de disparos requeridos, y eso que no estoy teniendo en cuenta los posibles efectos de estado, y es que entre más daño haga el enemigo, más irrelevante e inútil se vuelve la habilidad del Spearton, y esto empeora horriblemente con tropas enemigas las cuales no solo hacen más de 20 de daño por golpe, sino que aparte de eso también pueden aturdir, y si el aturdimiento es de tipo empuje es peor porque dura más el aturdimiento, siendo que las debilidades barra counters de esta tropa son 3 o incluso 2 espadines, el Shadow Drag, el zombie tóxico, que he de decir que este me dio algo de risa, porque por sí solo en 1 contra 1 este es capaz de casi matar al Lanzatonio, pero si tienes la runa de la reanimación este es capaz de matar al Lanzatonio completamente solo, el Juggernaut, el mago, el gigante esclavizado, el gigante, la mayoría de los generales, etc. Y su inteligencia artificial, a pesar de no ser mala por sí sola, cuando está en grupo tiene un funcionamiento interesante, porque cuando hay muchos los espartanos de las filas traseras, tendrán una animación de ataque diferente, animación la cual es considerablemente más lenta que el ataque que hace al cubrirse de forma normal, desventaja que no tienen las demás tropas, y esto ocurre porque tuvieron que bufear al Spearton para que pudiera competir contra el Juggernaut, siendo que antes cuando se cubría atacaba mucho más lento, pero se olvidaron de bufear la segunda animación, y bueno también nerfearon al Juggernaut, pero eso lo diré más adelante. Pero aparte de eso la habilidad del Spearton lo hace mucho más lento mientras está activa, lo cual al momento en el que tu enemigo se retira esto hará que los espartanos se demoren unos segundos para empezar a perseguir al enemigo, algo que no pasa tanto con el Juggernaut, porque a pesar de que es un poco más lento corriendo su habilidad de carga le permite ser mucho más rápido que la mayoría de tropas mientras la carga esté activa, pero de nuevo la habilidad del Lanzatonio no es mala, especialmente al inicio de la partida, ya que para ese momento las tropas iniciales no hacen tanto daño por lo que la reducción de este es más efectiva, y hay que tener en cuenta que cuesta un espacio menos de población que el Juggernaut, aunque ahora que lo pienso esto no es tan útil, porque después de unas pruebas en las que con la misma cantidad de espacio de 85 de población, pude acumular 14 Juggernauts y 18 Speartons respectivamente, ¿a que no adivinas quién ganó? Así es, ganaron los Juggernauts y por mucho, siendo que quedaron alrededor de 10 y varios tenían la mayoría de vida. También he de decir que no le favorece en nada que su competencia, el Juggernaut se pueda regenerar, porque a pesar de que no es útil para curarse como ya he dicho antes, esta curación hace que al momento de pelear se cure un poco mientras recibe daño, por lo que va a terminar aguantando más daño de lo que debe. A ver, no es una diferencia muy grande, a lo mucho aguantará 1 o 2 golpes más, pero igual hay que tenerlo en cuenta. En conclusión, a pesar de lo que he dicho entiendo perfectamente porque los jugadores prefieren al espartano, ya que es mucho más tuneable que el Juggernaut, siendo que tiene una mejora única la cual le permite usar encantamientos a distancia, y tiene 2 generales, a diferencia del Juggernaut, por lo que potencialmente puede ser mejor que el Juggernaut, pero en este momento estamos comparando su estado base, y teniendo en cuenta esto la conclusión es esta: el Spearton tiene ventaja al inicio de la partida, y contra tropas con mucha velocidad de ataque pero poco daño, mientras que el Juggernaut tiene ventaja cuanto más avanza la partida, y contra tropas con mucho daño pero poca velocidad de ataque, eso por la parte defensiva. Por la ofensiva el Juggernaut le gana en casi todo al Spearton, y ya que hablamos del Juggernaut, sigamos con el Juggernaut. Como ya había dicho, es la supuesta contraparte del Spearton, contraparte que ya acabamos de ver que es objetivamente mejor que el Spearton, ya que aunque a corto plazo sirve la reducción de 3 de daño, a largo plazo sirven mucho más los 50 de vida extra, y teniendo en cuenta que solo cuesta 50 de oro más, y que en su tiempo de creación es exactamente igual al del Lanzatonio, lo hace una alternativa mejor, hablando de forma base claro, siendo que a pesar de ser más lento que el Lanzatonio, esta reducción
reacción es casi imperceptible, y además como ya dije se arregla con el enorme aumento de velocidad de su habilidad carga, siendo que mientras este activa se vuelve la tropa más rápida del juego, y ya que estamos hablando de su carga vamos a analizarla. Primero, esta tiene un tiempo de recarga de 35 segundos, lo cual la debería de hacer más inútil que la habilidad del Ira Espadín, pero la cosa es que el Juggernaut tiene 6 veces más vida que este, por lo que es más probable que sobreviva para volver a utilizar su habilidad, y aún así la carga es objetivamente mejor porque puede aturdir a varios enemigos en fila. Esto si el peso del enemigo es ligero, si es pesado la carga acabará apenas golpee al enemigo, haciendo que no saque su máximo potencial, pero incluso en ese caso la carga sigue siendo mejor porque apenas golpee al enemigo, iniciará a atacar de forma casi instantánea, a diferencia del Ira Espadín que se demora alrededor de un segundo en volver a atacar. Ahora bien, el daño que hace al cargar es muy poco, ten en cuenta que un ataque base del Juggernaut hace al menos 17 de daño, por lo que el hecho de que su carga solo haga 10 demuestra uno de los varios aspectos que tuvieron que nerfear del Juggernaut para que estuviera a la par del Spearton, siendo que en total fue nerfeado en dos aspectos. El primero es que aunque en su descripción tiene el rasgo de muerto, el Juggernaut actúa como una tropa viva, y esto es una desventaja enorme, porque significa que la runa de la reanimación enemiga le afecta, haciendo que si tu Juggernaut muere con el efecto de veneno se convierta en un zombie enemigo, y también significa que no se beneficia de tu propia runa de la reanimación, en el sentido que no obtendrá el 20% de vida adicional que da la runa, y el segundo es que nerfearon el espacio de población que ocupa, haciendo que cueste 6 en vez de 5, aunque aún así como les mostré antes, es capaz de ganar aunque esté en desventaja numérica, por lo que imaginen lo que podría hacer con el aumento de vida, el cual haría que obtuviera 600 de vida, y con la inmunidad a la runa de la reanimación, creo que no haría falta decir que dejaría obsoleto al espartano, a pesar de tener un par de desventajas las cuales son fáciles de suplir, excepto una la cual le impide superar al espartano. Por ejemplo, aunque es más lento, al atacar lo compensa con 17 puntos de daño, esto hace que tenga mayor DPS que el espartano, por lo que aún en DPS le gana. Su velocidad de movimiento, la cual como ya dije, se suple fácil con su habilidad, a diferencia del Spearton, el cual su habilidad lo hace más lento, su espacio de población, el cual ya vimos que da un poco igual, y por último la verdadera desventaja que hace que casi nadie lo use, el hecho de que solo puede mejorar su daño con Toxic Totality, y su supervivencia con alma vampírica, desventaja que no comparte con el Spearton, siendo que este tiene dos generales, y como ya había dicho, este puede usar una mejora única y varios encantamientos a distancia, por lo que eso hace que el Juggernaut se quede en el olvido. En conclusión, el Juggernaut base es superior al Spearton, pero el Spearton se puede mejorar mucho más que el Juggernaut, por lo que si tu mazo no tiene espacio para llevar mejoras, lleva al Juggernaut, pero si tu mazo sí puede llevarlas, lleva al espartano. De cualquier forma son cartas balanceadas, aunque en mi opinión el Juggernaut está más balanceado que el Spearton. Después de todo lo tuvieron que nerfear en varios aspectos, aunque de todas formas no me voy a poner en plan Juggernaut mejor que Spearton, porque yo también prefiero al Spearton por encima del Juggernaut, pero de todas formas hay que ser objetivo. El Ridrider es el tanque más rápido del juego, exceptuando al Juggernaut cuando está haciendo su carga, pero eso va aparte. También es de las tropas que ha tenido una de las mayores cantidades de cambios desde que salió, siendo que cuando salió costaba oro y cristal, luego lo cambiaron y también le cambiaron el espacio, luego le cambiaron la vida y la población de vuelta, y así sucesivamente, al punto en el que estoy seguro de que antes tenía 700 de vida, pero por ahora solo tengamos en cuenta cómo está actualmente. Este tiene un costo de 750 de oro, una cantidad de vida de 600, un tiempo de creación de 25 segundos, un daño de 13 y una bonificación de más 7 de daño a tropas pesadas, eso junto a su daño de salpicadura, el cual su carta dice que tiene 20% de salpicadura, pero su descripción dice que es 33%, aunque hablaré de eso más adelante porque su ataque es de los más extraños y complicados de explicar, pero tiene usos interesantes, por lo que primero explicaré su capacidad defensiva y luego la ofensiva. Siendo así, empecemos por el hecho de que su vida, a pesar de no ser la mejor, es suficientemente alta como para permitirle resistir un tiempo considerable contra tropas con mucho DPS, como bien puede ser el spameo de arqueros, eclipsors, zombies normales o zombies tóxicos, etc. También tiene una característica muy buena, que hace parte de una mecánica, la cual es que entre los pesos de las tropas hay pequeñas subdivisiones que dan características y desventajas, y entre las tropas pesadas tenemos el rasgo
enemigo pesado común, y el muy pesado, estos dos aparecen de forma exactamente igual en la descripción de la carta, pero tienen diferencias claves. La primera es que las tropas muy pesadas son inmunes al aturdimiento, la segunda es que no tienen retroceso al atacar o al ser atacadas, y la tercera es que no se pueden guarnecer en el castillo, y el Rip Rider al ser una tropa muy pesada se beneficia de estas características, aunque incluso entre las tropas muy pesadas el Rip Rider es un poquito ligero, por lo que a veces puede sucumbir un poco al retroceso, pero por lo que he visto solo pasa con los golpes del gigante y es muy ligeramente así que no es tan relevante. Bueno, ahora analizaré su inteligencia artificial, la cual tiene el que debe ser el funcionamiento más extraño del juego, ya que como este puede atacar mientras corre, este no se queda quieto, y cuando tiene un enemigo fijado para atacar, este dará vueltas alrededor del enemigo atacando, y esto hace que ocurran dos cosas. La primera es que se termine adelantando a las demás tropas, haciendo que absorba todo el daño a distancia y que distraiga varias tropas cuerpo a cuerpo, y la segunda es que esto le permite esquivar ataques. Si el enemigo es muy lento al atacar, esto ocurre por accidente, por lo que no siempre va a esquivar los ataques, pero por ejemplo contra el gigante el Rip Rider fue capaz de esquivar la mayoría de ataques, al punto en el que el Rip Rider fue capaz de matar el sol o al gigante, aunque solamente por el hecho de que el gigante ataca lento, ya que cuando lo enfrente contra tropas que atacan más rápido, como el lanzatonio, este dejó al Rip Rider casi a la misma vida de la que lo dejó el gigante, y cuando lo enfrente contra el zombie tóxico, a pesar de que este tiene la mitad de vida que el lanzatonio, este casi mata al Rip Rider, ya que este prácticamente no falla ningún ataque contra el Rip Rider, a pesar de atacar más lento que el lanzatonio, aunque ya hablaré de esto más adelante, pero he de decir que en mis pruebas noté que el comportamiento del Rip Rider a veces parecía querer esquivar los ataques, aunque posiblemente sea solo una coincidencia, y creo que no hace falta decir por qué esta característica única lo hace perfecto para el Shadowrat, ya que por ejemplo cualquier tanque sirve para tanquear tropas a distancia porque estas están lejos donde no recibirán daño, pero como el Shadowrat es cuerpo a cuerpo este se expone mucho al daño, y solo hay dos tanques que pueden suplir su exposición, el Juggernaut y el Rip Rider. El Juggernaut por su carga, la cual le permite adelantarse a las tropas, pero como esta acaba cuando golpea una tropa pesada, no es tan útil para tanquear al Shadowrat, y por eso el Rip Rider es perfecto, ya que sin importar que pase el Rip Rider se adelantará, recibiendo el daño y distrayendo al enemigo, y entre más lento sea el enemigo al atacar, más efectivo se vuelve el Rip Rider, y acá debo darle las gracias al youtuber, Aeret214, por contarme el cómo se popularizó el uso del Shadowrat con el Rip Rider. Ahora bien, eso por su parte defensiva. Por la ofensiva de decir que casi la pongo como la peor de todas, esto porque como ya les había dicho en mi short de corrigiendo errores, el daño de salpicadura fue cambiado haciendo que ahora sea mucho mejor, y por consecuente ahora sí es efectivo para atacar, siendo que en un experimento en el que enfrente a 8 Speartons contra 5 Rip Riders, o lo que es lo mismo 40 espacios de cada uno, ganaron los Rip Riders y por mucho, siendo que con el daño de salpicadura anterior no era posible, y con las pruebas que he hecho creo que puedo concluir que la salpicadura no es del 33 o 20%, sino del 55%, aunque eso es según las pruebas que hice, tendría que hacer más para estar seguro, pero por ahora es un daño aceptable, no llega a ser alto ya que solo puede atacar 3 tropas enemigas a la vez, y lo máximo que puede hacer es 20 de daño a tropas pesadas, además de un pequeño problema con su inteligencia artificial, pero aún así es aceptablemente alto, especialmente porque no se usa por el daño, sino por su capacidad defensiva. Ahora bien, sus habilidades ayudan mucho al momento de perseguir al enemigo, especialmente contra mazos de spam de arqueros, ya que gracias a que el Rip Rider es más rápido que estos, la táctica de correr y distraer al enemigo con una tropa para alejarse un poco y volver a atacar desde la distancia, no es tan efectiva porque los Rip Riders alcanzarán a los arqueros, y de ahí ellos atacarán cerca de los arqueros, y también hace que se vuelva menos efectiva la táctica de guarnecer a los arqueros para que el enemigo se distraiga con la torre y luego mandar a atacar a los arqueros, los cuales estarán cubiertos por la torre, ya que como el Rip Rider no se puede quedar fijado en la torre, en algún momento este se acercará a los arqueros y empezará a atacar, haciendo que estos reciban daño del Rip Rider. Aunque he de decir que si tu intención es matar a todos los arqueros de esta forma, te vas a decepcionar
reaccionar, porque al ser una tropa ligera el Reaper no tiene bonificación con ellos, y al atacar tan lento a lo mucho matarán 5 o 6 arqueros, a menos que tengas un grupo gigantesco de estos, pero es difícil acumularlos de esta forma, aún así hay que tenerlo muy en cuenta, por lo siguiente que voy a decir, por más que el Reaper sea aceptable a la hora de atacar y de retirarse, si piensas hacer un ataque basado solo en Reapers vas a perder, porque primero tiene la misma velocidad de ataque del arquero, solo que el arquero era a distancia, el Reaper es cuerpo a cuerpo, o sea que por ejemplo si ataca a una tropa pesada su DPS no será de 20, sino de 10, o lo que es lo mismo, cada segundo hará 10 de daño, no 20, aunque es un poco más complejo que eso, porque así como su inteligencia artificial lo ayuda a esquivar ataques, también hace que a veces falle sus propios ataques, esto es un poco más común de lo que parece, y puede pasar varias veces seguidas, lo que hace que por obvias razones su DPS sea menor, por lo que por comodidad, y según lo que he visto, voy a decir que el Reaper tiene un DPS de 4, 5 contra tropas ligeras, y de 7, 8 contra tropas pesadas, un DPS bastante bajo, pero recuerda que tiene salpicadura, por lo que en el mejor de los casos, y contra tropas pesadas, este hará 20 de daño a una tropa enemiga, y de 11 a las otras dos, siendo que tendría un DPS de 21 de daño por segundo, un daño bastante asequible, pero recuerdas que casi al inicio del video te dije que era importante la característica de peso para los tanques. Esto es porque las tropas con el rasgo pesado pueden usar el encantamiento de armadura voltaica, y el hechizo de Heavy Healing Whips, ambas opciones son muy buenas, pero en el caso del Reaper sirve mucho más la armadura voltaica, porque gracias a sus características, este terminará electrocutando a la mayoría de tropas enemigas, y aunque es cierto que el efecto de electrificado por sí solo no es bueno, este efecto ayuda a que los rayos de tormenta de relámpagos, y el de la Tesla, reboten en los enemigos marcados, haciendo que el efecto sea mucho mejor, y con la combinación correcta del hechizo oleada, puedes ser capaz de incapacitar al enemigo, y ya para ir finalizando, tengo que decir que su habilidad de correr es poco efectiva contra tropas a distancia, porque por alguna razón, estas no suelen fallar sus ataques, por lo que el Reaper casi siempre recibirá todo el daño, aunque aún así es bastante efectivo. En conclusión, el Reaper por sí solo es un tanque infalible, un tanque muy rápido el cual al ser inmune al aturdimiento solo se puede detener cuando muere, y que tiene características defensivas únicas, y aunque en su capacidad ofensiva deja mucho que desear, esas mismas características lo hacen más compatible para usarse con otras tropas con mayor ofensiva, y encantamientos y hechizos difíciles de entender, y a pesar de que no se puedan acumular en masa, por su alto costo, tiempo de creación, y espacio de población, si lo sabes utilizar este puede ser una tropa que le dé la vuelta a la partida. Spearos, el general con el tercer mayor DPS y daño del juego, aunque lo del DPS es un poco más complicado por lo de su habilidad de cubrirse, pero por ahora dejémoslo así. Ahora, bien, este al ser un general, tiene algunas características únicas, que se repiten un poco con los demás generales, empezando por su creación, la cual aparte del hecho de que se demora 50 segundos, los cuales son los mismos para todos los generales, esta creación es aparte e independiente de la mecánica de las tropas ligeras y pesadas normales, por lo que puedes crear los tres al mismo tiempo, pero solo puedes crear un general a la vez, independientemente de su peso y características. También tiene una muy leve regeneración, pero de verdad muy leve, como 10 de vida cada 15 segundos o similar. También comparte las típicas características como por ejemplo, todos los generales ocupan 9 de espacio de población, todos son inmortales en teoría, siendo que solo pueden ser derrotados y tras un tiempo vuelven, algo que es bueno o malo dependiendo de cómo lo veas, porque bueno, no tendrás que volver a pagar por él, pero tendrás que esperar a que vuelva a la base, se regenere, y luego vuelva a salir, y durante todo ese proceso seguirá ocupando 9 de población, pero ya centrándome un poco más en este general, voy a decir que lo único que destaca y que lo hace un poco especial y usado, son sus dos habilidades, Camino de Hielo, y Congelación Profunda, esto porque no destaca mucho en sus otras habilidades o estadísticas, por ejemplo su habilidad de cubrirse es la misma de cualquier Spearton, siendo que reduce los mismos 3 de daño, y su daño y vida son superados por los de Atreus, y su ataque el cual ralentiza, lo puedes conseguir con cualquier Spearton o con el mismo Atreus simplemente utilizando la mejora pica encantada y el encantamiento empuñadura glacial. Y teniendo en cuenta eso, lo único que impide que se quede atrás, son esas dos habilidades especiales que he mencionado, así que para comenzar analicemos a Camino de Hielo, habilidad la cual se recarga cada 45 segundos, y como su nombre dice deja un camino de hielo que
hará que las tropas enemigas que pasen por él se ralentización que por lo que he visto reduce exactamente la misma velocidad de ataque y movimientos, que puede reducir la empuñadura gélida o el ataque de espearos. Lo único que lo hace especial es que la ralentización dura mucho más que las otras alternativas mencionadas, durando alrededor de 3 o 4 segundos, y la duración de la habilidad estando activa es alrededor de 6 o 8 segundos, algo que por sus características es casi irrelevante. La única utilidad que le he encontrado por sí sola es ralentizar al enemigo en caso de que tengas que hacer una retirada, y bien sea que la retirada sea tuya o del enemigo. He de decir que hay mejores alternativas y mucho más seguras, especialmente porque la ralentización es de apenas un 30%, algo que suena a mucho, pero que en la práctica deja mucho que desear. Pero claro, Camino de Hielo parece estar más centrado en el combate que en una retirada estratégica, y cuando vemos la otra habilidad de espearos Camino de Hielo empieza a tener relevancia, siendo que Congelación Profunda es la habilidad que hace útil a espearos, pero que a su vez está sobrevalorada. Verás, para que esta habilidad funcione, el enemigo ya debe de tener el efecto de ralentizado de antemano, más específicamente debe de estar activo mientras se usa la habilidad, y cuando eso pasa, lo único que hará la habilidad es hacer 4 de daño seguido por un corto periodo de tiempo, asemejándose al efecto de veneno, solo que este es más rápido, haciendo 4 de daño cada segundo, durante los 9 segundos que dura activa la habilidad, y por lo que he visto el daño no se quita con las curaciones, a diferencia de todos los demás efectos de estado. También por lo que he visto la habilidad funciona con cualquier tipo de congelación, sea bien la de Camino de Hielo, la de empuñadura gélida, la de la tormenta de nieve, etc. Y dicho así suena a una muy buena habilidad, pero quiero que tú mismo multipliques 4 por 9, y es que el daño de esta habilidad es de solo 36, y no se puede extender con el hechizo oleada, tampoco ralentiza como dice la descripción, o al menos yo no he visto que lo haga, lo que significa que le harás daño a todos los enemigos que lograste congelar a tiempo para usar tu habilidad, pero después de que se descongelen se moverán igual de rápido, y el daño que les haces es mediocre, al punto en el que la habilidad en mis pruebas no fue capaz de matar a un solo bomber, porque este se regeneró 2 veces a tiempo, quedando con 6 de vida. Ahora bien, sus habilidades y características no son malas, solo que hay mejores alternativas, y también hay que tener en mente lo siguiente: el punto de usar un general es tener un comodín, el cual ayude a tu ejército de alguna forma, inclusive si es solo por la parte productiva, y espearos es todo lo contrario. Para este hay que crear un mazo específico para él, mazo el cual ayude a resaltar sus características, y teniendo en cuenta que solo puedes tener un general de cada tipo en tu campo, y que este puede ser reemplazado por muchas cartas, hace que no sea tan viable, y no le favorece en nada el extenso tiempo de recarga de sus habilidades, siendo que Atreus tiene una mucho mejor y más rápida. Y ya para ir finalizando, voy a decir que espearos sí tiene una cualidad que lo hace un poco único, y esa cualidad es que reduce en 50% el daño recibido por los Speartons enemigos de forma pasiva. Esta habilidad no parece funcionar con ninguna otra carta, ni siquiera funciona contra Atreus y él mismo, y esto hace interacciones interesantes. Por ejemplo, gracias a la reducción él recibe 5 de daño contra un espartano básico, y si se cubre recibirá 3 de daño, siendo que no reduciría 3 de daño al cubrirse sino 2, habilidad y característica que solo se activa contra el lanzatonio, y esta reducción se aplica también con los aumentos de daño que da la pica encantada, algo curioso si me lo preguntas, y que puede llegar a servir. Además que teorizó que tiene que ver con lo de que es un ex líder, pero la verdad no le veo mucha utilidad ya que el peligro son los arqueros. En conclusión, espearos es una buena tropa para controlar individualmente, pero como general deja mucho que desear, siendo que Atreus lo supera en prácticamente todo, además de que este es más versátil, y en mi opinión deberían devolverle su habilidad de dar el efecto de empuñadura gélida a todos los espartanos aliados, o en su defecto mejorar el efecto de congelación cuando está en el campo de batalla. Atreus es el general de los Speartons, como ya dije, al ser general tiene las características comunes que ya mencioné al inicio de espearos, así que no las volveré a mencionar. Ahora bien, dejando eso de lado, Atreus tiene el segundo mejor DPS y daño dentro de los generales, pero también tiene el costo de oro más grande de estos, y tiene la segunda mejor vida entre los generales, siendo una vida bastante alta, especialmente para la velocidad de ataque y movimiento, las cuales a pesar de que son normales, para las altas estadísticas que tiene,
es bastante rápido. He de decir que su desempeño en partida es excepcional por dos razones. La primera es su elevado daño, el cual a pesar de ser parecido al de Spearos, este tiene la ventaja de que al tener 5 de daño más que Spearos, este puede matar a arqueros con el encantamiento de trampa de boyeros con tan solo 2 golpes, algo que solo Spearos haría si este encantamiento no lo tiene el enemigo, y también puede matar a mineros esclavizados de 2 golpes, algo que a Spearos le tomaría 3, esto parece poco, pero créeme, no lo es, ya que a la larga este daño hace que sea mucho más fácil matar a arqueros en caso de una retirada enemiga o directamente en un ataque, razón por la cual la mayoría de gente se mete frente a los arqueros con Atreus, para matarlos de forma muy fácil y rápida, y la segunda razón es su habilidad de golpe de escudo, la cual no solo hará que tus lanzatonios hagan un aturdimiento de tipo derribo, sino que también aumenta mucho la velocidad de movimiento, y duplica la velocidad de ataque, y no solo las de los lanzatonios normales, sino también que el efecto se dará a los espartanos creados por espíritu espartano, y aparte de eso también afecta a los Speartons de tu compañero, sea cuales sean, lo que incluye también a los generales Spearos y al propio Atreus, sean tuyos o de tu compañero, y esta cualidad de aumento a las estadísticas tuyas y las de tu compañero, eso junto al hecho de que la duración de estos efectos es de 8 segundos, y de que la recarga es de tan solo 20 segundos, tiempo que hace que prácticamente solo tengas que esperar 12 segundos para volver a obtener los beneficios, hace que Atreus sea de los generales más versátiles del juego, y lo hace mucho mejor que Spearos, esto porque ni siquiera es necesario que lleves Speartons para que Atreus brille, porque este recibirá las bonificaciones de velocidad, y si tu compañero tiene Speartons de cualquier tipo también se beneficia, solamente que no sacará su máximo potencial, pero aún en esas condiciones es competente, y si añadimos mejoras como la de la pica encantada, o el encantamiento de alma vampírica es mucho mejor, y de hecho esta habilidad hace que alma vampírica brille aún más, esto porque el efecto secundario de usar la habilidad de Atreus, es que hará que los Speartons aliados de la primera fila retrocedan velozmente, lo cual es debatible si es malo o bueno, pero cuando se tiene a un grupo enorme de Speartons es indudablemente bueno, ya que esta interacción hará que los espartanos heridos sean suplidos por los que estaban antes de ellos, haciendo que los espartanos que acaban de retroceder ataquen de forma relativamente segura, y esta es la razón por la que alma vampírica se vuelve más efectiva de esta forma, porque con la habilidad estás relevando a los Speartons heridos, haciendo que roten dependiendo de cuántas filas tengas, y que le des oportunidad a los lanzatonios para seguir haciendo daño y curarse. Lo único que necesitas saber es cuándo y cómo utilizar la habilidad para aprovechar este relevo, y que dependiendo de la cantidad de filas que tengas este efecto puede ser o muy bueno o muy malo. Es decir, si tienes una sola fila de lanzatonios lo único que harás al usar la habilidad es dejar vulnerable a tus arqueros, pero si tienes al menos 2 filas este relevo se vuelve muy útil. También he de decir que la habilidad tiene interacciones curiosas, por ejemplo los generales que se benefician de la habilidad, no harán el golpe de escudo ni retrocederán, pero se beneficiarán de los efectos de velocidad. La velocidad de movimiento no tiene un aumento muy grande, pero por lo que he visto este aumento de velocidad es el mismo del Shadow Rat, o del Bomber, aunque debería de hacer más pruebas para estar seguro, y ya centrándome un poco más en Atreus, voy a decir que tanto Atreus como Spearos tienen un tiempo de recuperación al aturdimiento más rápido que la mayoría de tropas, siendo este de alrededor de un segundo más rápido, y también que a diferencia de Spearos, Atreus no parece tener una reducción pasiva como la de Spearos con los espartanos. Aunque a mi parecer esto no es tan relevante, y ya para ir finalizando he de decir que Atreus tiene la mejor reducción de tiempo de creación hacia las tropas, a diferencia de las otras reducciones que pueden otorgar los demás, esto porque primero, esta reducción es del 30%, a diferencia del 25% de los demás, y a diferencia del tiempo del Ira Espadín, que es de 11 segundos y por lo tanto la reducción es de 2.75 segundos, o el tiempo del arquero el cual es de 13 segundos, y su reducción sería de 3.25 segundos, el tiempo del Spearton es de 17 segundos, lo que significa que su reducción de 30% es de 5.1 segundos, un tiempo el cual hace que el Spearton se pueda acumular en masa y de forma mucho más rápida, haciendo que tenga la mejor reducción de tiempo del juego. En conclusión, Atreus es un muy buen general, y que está mucho más balanceado que Spearos, siendo que considero que Spearos está algo desbalanceado. De nuevo, lo que hace que un general sea bueno, no es el hecho de que el general tenga estadísticas altas, o que sea bueno por sí
solo, sino que lo hace bueno es que ayude de alguna forma a tu ejército, y Atreus ayuda tanto en la ofensiva, defensiva, y en la acumulación de Speartons. Claro, no todo es bueno en Atreus, por ejemplo su habilidad de cubrir es exactamente la misma que la de los Speartons, y no destaca en la cantidad de habilidades, siendo que es el único general que tiene una sola habilidad. A diferencia del resto, por este tipo de cosas es que Zarek es un mal general, pero aún con esas pequeñas falencias, es el mejor general tanque, y estas falencias no son tan importantes, así que los invito a utilizarlo con mayor frecuencia. El gigante esclavizado, este tiene que ser el tanque con el funcionamiento más extraño, al menos de esta lista, ya que varias personas pondrían al zombie tóxico como tanque, pero al menos yo no, y de hecho eso es lo que lo hace tan distinto, ya que es el único tanque a distancia de esta lista. Empecemos por el hecho de que este y el gigante normal comparten muchas similitudes, porque bueno, ambos son gigantes, qué irónico, ¿no? Esto hace que sean las dos tropas más caras del juego, las dos tropas con el mayor tiempo de creación, por debajo de los generales, claro, las dos tropas con el mayor consumo de espacio de población del juego, las dos tropas con la mayor cantidad de daño por golpe, exceptuando un par de excepciones, y bonificaciones por peso, y la segunda tropa con la mayor cantidad de vida. Ahora quiero que tengan en cuenta su vida y el rasgo de gigante, será importante más adelante. Ahora bien, esta es la tropa con el mayor rango del juego, o al menos en modo catapulta, ya que de otra forma tendrá el mismo rango del arquero, y la verdad, teniendo en cuenta sus habilidades, la verdad su rango me parece un poco excesivo, empezando por el hecho de que es inmune al aturdimiento, y aparentemente al retroceso, aunque ya hablaré de eso más adelante, y de que tiene un daño de salpicadura de 30%, y esta salpicadura puede esparcirse hasta un máximo de 4 enemigos, y de estos enemigos, 2 de ellos pueden ser aturdidos por un derribo de tipo empuje, siendo que en el mejor de los casos, le harás el daño completo a un enemigo, y junto a los 10 de daño que recibirán los otros 4, sería un DPS de alrededor de 32.25, un DPS bastante alto para una sola tropa a distancia, e incluso si esto es en casos muy específicos, sigue siendo un daño bastante alto, especialmente porque de nuevo, puede derribar a 2 de esos 5 enemigos, y teniendo en cuenta eso y de que por su elevada cantidad de vida es muy difícil matarlo con pocas tropas, lo hace muy peligroso por sí solo, y haciendo un par de cálculos, y usándolo en varias pruebas, he llegado a la conclusión, de que con tan solo 3 o 4 de estos gigantes en una partida, se empieza a hacer rentable su uso, principalmente porque al aturdir impide que el enemigo ataque, y además si llegan a matar a uno, aún faltan los otros, los cuales por su gran cantidad de vida posiblemente no mueran, y ya ni hablemos de lo que pasa si logras acumular más, aunque en un rato hablaré de eso, porque como está el meta actualmente no es que se puedan acumular muchos gigantes que digamos, y luego está su habilidad de modo catapulta, en la cual el gigante se queda totalmente inmóvil hasta que se desactive la habilidad, y esto porque a cambio de quedarse inmóvil gana más rango, el suficiente para casi disparar por fuera de la pantalla, y la niebla de guerra, gana más daño, aunque no creo que sea ese 33% que dice la descripción, más bien parece ser un aumento del 26% o similar, también aumenta el daño de salpicadura, e igual que antes no me fío del 10% de la descripción más bien, y según las pruebas que he hecho, este aumento es de como mínimo del 36%, o al menos el 36% del 44% de daño que hace al objetivo fijado en modo catapulta, lo que daría una suma del 66% del daño de salpicadura, una cantidad bastante considerable, y que deja ver el por qué era utilizado, siendo que antes estaba extremadamente roto, especialmente porque básicamente te snipeaban hasta el final de la partida, y créeme no es tan divertido que te campeen por tanto tiempo, y de hecho con el nuevo daño de salpicadura, el gigante debería de estar más roto, pero el problema es que con la adición del modo a muerte ahora las partidas duran mucho menos de lo debido, siendo que antes una partida podía llegar a durar hasta 20 minutos, y en esas partidas sí que estaban rotos los gigantes, pero teniendo en cuenta que el máximo tiempo que puede llegar a durar una partida en este momento son 10 minutos, como que no sirve usar los gigantes, especialmente, porque después de pensarlo un poco, me di cuenta de que al tener un tiempo de 40 segundos de creación
generación, si puedes mantener una generación constante, acumular a un grupo relativamente productivo te va a llevar alrededor de 3 o 4 minutos, o sea la mitad de la partida, y eso suponiendo que no produces nada más, y que tu enemigo no decide molestarte en ese tiempo. Y además solo he estado hablando de su capacidad ofensiva, por la parte defensiva como tal no es mala tropa, pero teniendo en cuenta que tiene mucho rango, este no puede cubrir a ninguna tropa, siendo que el gigante es el que va a quedar ileso del enfrentamiento por su enorme rango, cosa que no debería pasar porque tiene mucha vida y cuesta mucho espacio de población como para relegarlo a un sniper, aunque si vas a acumular sola y únicamente al gigante esclavizado, esto se vuelve irrelevante porque ninguna tropa va a estar alante de ella, por lo que el gigante esclavizado va a tanquear todo el daño, haciendo que sea útil su vida, y he de decir que el gigante esclavizado antes no estaba tan roto, lo que pasaba era que su mejora lo estaba y actualmente lo sigue estando, solo que como ya no se utilizan gigantes no se usa, pero teniendo en cuenta que su mejora básicamente podía aumentar en un medio más la ya de por sí enorme vida del gigante, y de que en la última etapa de mejora, le permite aturdir a un enemigo más, deja ver por qué estaban tan rotos los gigantes, siendo que no debieron de nerfear al gigante esclavizado, debieron de nerfear la mejora de monstruosidad, aunque he de decir que parece que la mejora de monstruosidad lo hace vulnerable al retroceso por parte de los golpes del gigante, a saber por qué, pero igual debería de hacer más pruebas para estar seguro, y ya para ir finalizando he de decir que si tiene una debilidad importante, y es que aparentemente en modo catapulta el gigante esclavizado tiene un aumento al daño recibido, al principio pensé que era del 20%, pero por lo visto más bien se asemeja a un aumento del 13% redondeado hacia arriba, aunque de nuevo debería hacer más pruebas para estar seguro. En conclusión, los gigantes actualmente son de las peores tropas del juego, pero si dejamos a un lado el modo a muerte, tengo que decir que por sí solo el gigante esclavizado llega a estar un poquito roto, pero aún así tiene sus debilidades las cuales le permiten no dejar inservible a las otras tropas, más sin embargo con monstruosidad los gigantes esclavizados llegan a ser muy rotos, y en mi opinión deberían de rebalancear monstruosidad para cuando quiten el modo a muerte, siendo que tal vez el aumento de vida debería de ser del 25% como máximo, esto es mi más humilde opinión, y a su vez tengo que decir que si dejamos de lado toda posible mejora, el gigante esclavizado sirve en la ofensiva, mientras que el gigante normal sirve en la defensiva, y ya que mencioné el gigante, sigamos con el gigante, la tropa con la mayor cantidad de vida, precio, tiempo de creación, espacio, daño por golpe, aumento de daño a tropas pesadas, etc. Es la tropa más pesada del juego junto al gigante esclavizado, siendo que todo en él es lento, su velocidad de movimiento, ataque, muerte, etc. Y como ya dije antes, este sirve mucho más en la defensa que en la ofensiva, la razón es que este al ser cuerpo a cuerpo, va a cubrir a las tropas que tenga detrás de él, y teniendo en cuenta su baja velocidad de ataque, y lo fácil que es de evadir de forma individual, creo que ya ves por qué suele servir más en la defensiva que la ofensiva, aunque su poder ofensivo tampoco es tan malo, es decir, el gigante tiene un ataque en área en vez del de salpicadura, y este ataque en área es capaz de golpear y empujar a 3 enemigos a la vez, lo que significa que en el mejor de los casos y contra tropas pesadas, es capaz de tener un DPS de al menos 50 puntos de daño, un DPS bastante alto para ser solo una tropa, y para su lentísimo tiempo de ataque de alrededor de 3.6 segundos por ataque, esto es porque su ataque al ser en área, hace daño completo a todas las tropas atacadas, lo que significa que a los 3 objetivos les hará 60 de daño, a diferencia del daño de salpicadura, que la mayoría recibirá un porcentaje, pero de nuevo esto es en el mejor de los casos, en el peor su DPS es el de la descripción, 9.6, y usando la mejora de monstruosidad al último nivel su ataque se vuelve mejor, porque golpear a un enemigo más, teniendo un DPS total de 66,6 aproximadamente, eso junto a características únicas como por ejemplo el hecho de que es la única tropa cuerpo a cuerpo que puede atacar directamente al Eclipsor, el hecho de que este al atacarlo le da el mayor retroceso del juego, y de que este ataque puede abarcar más área vertical y horizontal que la mayoría, hace que su ataque sea uno de los mejores, pero de nuevo este se utilizaba más por los 1450 puntos de vida que puede alcanzar con monstruosidad, e inclusive antes del modo a muerte este presentaba
daba debilidades claras, por ejemplo el hecho de que los lazos de spam de arqueros eran extremadamente efectivos contra los gigantes, esto por la enorme lentitud del gigante, o mejor dicho toda tropa a distancia es considerablemente más efectiva contra este, además de que la IA es estúpidamente fácil de eludir, y de que incluso controlándolo, no puede hacer mucho por sí sola, hace ver el por qué era necesario agruparlos cuanto antes, siendo que para que tuviera una efectividad clara necesitas tener al menos entre 4 a 5 gigantes, y teniendo en cuenta que la estrategia actual es molestar al enemigo para que no mine, como que no favorece en nada usar a los gigantes, siendo que su lentitud y facilidad para evadir lo hacen difícil de usar, y de nuevo incluso si logras obtener una ventaja en número y empiezas a ganar terreno, el modo a muerte posiblemente te haga perder por desgaste. Por otro lado he de decir que por su alto daño, alma vampírica se vuelve muy efectiva para los gigantes, o más o menos, porque aparentemente solo se cura según el daño que le haga a una única tropa y no a las 3 o 4 que golpee, esto es según lo que he visto, aunque puede que esté muy equivocado, de cualquier forma si se cura por medio de un solo enemigo este tiene una curación de 5 por golpe, o de 1.4 por segundo, y si puede curarse de los 3 o 4 al mismo tiempo, su curación con alma vampírica es de 4.6 o 6 de vida por segundo, y casi se me olvida, al ser del caos tiene la regeneración de 6 cada pocos segundos, supongo que puede llegar a servir, pero para su elevada vida creo que solo sirve para no morir al veneno ya que no se pueden guarnecer, lo único que te recomiendo es llevar Heavy Healing Whips. En conclusión de nuevo con el meta actual los gigantes son horribles, pero si no estuviera el modo a muerte, puede ser una tropa para atacar bastante buena, aunque solo con monstruosidad, de otra forma la pondría un poquito desbalanceada por lo fácil que es matarlo con spam de arqueros, siendo que apenas ponen resistencia a los gigantes, y con monstruosidad creo que llegan a estar un poquito rotos, al menos si juntas los suficientes. Bueno, espero les haya gustado el video, recalco que todo el video entero es mi opinión, y que no deberían tomar a la ligera lo que digo, estos vídeos son más que todo para los muy nuevos, y aún así no deberían tomar lo que digo de otra forma que no sea una opinión propia, a ver, si es cierto que estoy siendo asesorado por alguien más experimentado que yo, pero no es para nada un número tan impresionante, si quieren consejos reales pueden preguntarle a Eret, ya que él parece ser profesional, les agradezco el apoyo que tuvieron mis dos últimos vídeos, y muchas gracias a Vengeful por los gameplays, de nuevo, bueno con eso me despido y hasta la próxima.